Ya. Ahí ya estoy Perfecto. grabando. Sí. Ya. Buenas noches a todos. Muy Buenas bien, noches, padre. ya estamos conectándonos. En 3 minutos vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para hoy. Buenas noches, bienvenidos. Ya cumplió 77. ¿Qué número es? 40.
Muy bien, pues a un minuto vamos a ya dar inicio a nuestra sesión. Ya, padre. Quiero que a ver, que me digan si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos. Estamos Ah, muy ok, contentos a la espera que comience. claro que sí, muy bien. Entonces, pues vamos a disponernos para empezar pues el estudio de esta sesión en la cual vamos a estudiar a Marcos, el evangelista Marcos, y para ello pues siempre vamos a iniciar con la oración invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, Santo amor del Padre amor y del del Padre y Hijo. del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, Lo lo que que debo debo decir, Decir decir, cómo cómo debo debo decirlo, decir lo que lo que debo debo callar, callar, lo lo que que debo debo escribir, escribir. cómo debo actuar, lo que debo Bien. hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Una voluntad, Dame agudeza para entender, Entender. capacidad para retener, tener método método y y facultad facultad para para aprender, aprender, sutileza sutileza para para interpretar, interpretar, gracia y gracia y eficacia para eficacia para hablar. hablar. Dame Dame acierto acierto para para empezar, empezar, dirección dirección al al progresar progresar y y perfección perfección en en el el acabar. acabar. Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como como era era en en el el principio, principio, ahora y Ahora y siempre, siempre. por los siglos de los los siglos. siglos Amén. de los siglos. Amén. Bien, feliz día del trabajador. Vamos a encomendarnos también a San José como ese modelo de humildad, de trabajo, de esfuerzo, de fidelidad, para que también nosotros podamos pues siempre realizar nuestras labores con el mayor amor y encontrando también esa alegría y esa paz. Hoy vamos a estudiar entonces el Evangelio de Marcos, que nos ayuda a reconocer que nosotros no No. solamente somos simples creyentes, sino que tenemos que pasar a ser verdaderos discípulos. Y por eso vamos a descubrir un poco el origen, su estructura y el mensaje que nos quiere dejar. Nosotros sabemos que hay cuatro evangelios llamados evangelios canónicos, reconocidos por la Iglesia. Entre ellos pues tenemos a Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas son considerados evangelios sinópticos porque quiere decir que estos evangelios tienen una sola, como decir, una sola mirada. Entonces, la pregunta, un poco para activarnos, para interiorizar, ¿qué significa seguir hoy? Yo te invito para que te preguntes, si tuvieras que definir en una sola palabra, ¿qué te cuesta más para seguir a Jesús hoy? ¿Cuál sería eso que te cuesta? Tomarnos un minuto y decirlo de una manera pues honesta, porque como dice la frase ahí, Marcos no nos pide teorías, nos pide decisiones. Y Jesús en ese sentido busca un seguimiento real. El Evangelio de Marcos, a propósito, se caracteriza por ser un evangelio directo, dinámico, que presenta a Jesús en ocasiones, pues siempre en acción. Ustedes lo van a ver que Jesús está sanando, que Jesús está curando. Entonces, en esa perspectiva también nosotros, ¿a qué nos invita? Y sobre todo al seguimiento, ¿no? ¿Qué nos cuesta más al momento de seguirlo a Jesús? Ser sinceros. Puede ser la sinceridad, ¿verdad?
Sí, a veces dudamos. Depende también el ambiente en que estemos nosotros, ser un poco más líderes, porque a veces el mundo nos apaga. Sí, eso también es verdad. Bien, cada uno de nosotros, si tendríamos que definir en una palabra, ¿no? ¿Qué nos cuesta más? Cada uno pues lo puede escribir, lo puede expresar, lo puede sentir y eso pues nos permite entonces la propuesta de es que nosotros seamos verdaderos discípulos, así como Jesús, ¿no? Que ustedes leen el Evangelio e inicia justamente haciendo ese llamado a hombres sencillos, hombres pescadores, vio, los llamó, ¿no? Y los invitó para que dejaran las redes. Entonces, en ese sentido, nosotros también quizás seguimos un proceso y nuestra fe es eso. A veces hay momentos de duda, momentos de mucha iluminación, a veces sentimos como que ya, ¿no? Estamos en esa plenitud, pero otras veces también podemos retroceder. Entonces, en 60 segundos, reconocer primero que todo el estilo, vamos a decir, del Evangelio es presenta un lenguaje directo. Y esa palabra, ¿no? Que ustedes van a encontrar, como por ejemplo, inmediatamente. Es como decir, cuando uno se encuentra con Jesús, no le pone peros. No dices voy a hacer esto, ¿no? Como algunos que le decían, Señor, primero déjame ir a enterrar a los muertos o qué sé yo, ¿no? Enterrar a mi padre y Jesús, ¿qué le dice? Cuando te llama, ¿no? Ven y sígueme. Y la pregunta es Exacto. eso, la pregunta que va a estar de fondo en los evangelios, esto téngalo presente, es una pregunta que intenta responder ¿quién es este hombre? Se preguntan por la divinidad, por, por el, digamos, la presencia de Jesús, que no es un hombre común o cualquiera. Entonces eso, la pregunta de fondo es eso, ¿quién es este hombre? Y que en el Evangelio de Marcos pues se le reconoce como Jesús, como el Hijo de Dios. Se presenta también el querigma que, que tiene que ver con ese anuncio del reino de Dios, donde invita a la conversión y la conversión pues lleva, diríamos, ese aspecto de la fe y la fe desencadena pues en el seguimiento a Cristo. Por lo tanto, no se trata solo de saber, o sea, uno no puede, como decir, convertirse en un hombre bastante sabio solamente como por conocimiento, sino que también nosotros tenemos que dejarnos llamar por Llamar Jesús y y caminar con Él. caminar con Él. Bien, estas cositas que les voy a enseñar hoy, entonces reconozcamos que Marcos en el estudio que se ha realizado, y eso pues ha sido un estudio ya moderno de todos los evangelios, se establece que Marcos es considerado por la mayoría de los estudiosos bíblicos como el evangelio más antiguo. Seguramente, como más adelante lo indique, ¿no? Entonces aquí vemos que Marcos es como decir, permite ser la fuente de los otros evangelios, de Marcos y Lucas. Y aquí ustedes van a ver unas cosas que puedan estar, lo comparten, por ejemplo, Marcos, Lucas, Mateo. Hay cosas que comparten los tres, por decir un relato, con diferencias, como quien dice, el uno lo puede extender más al relato, otro lo puede sintetizar, pero que en el fondo tratan de manifestar, digamos, el mismo mensaje, pero con añadidos particulares. Eh, la palabra evangelio, pues nosotros la utilizamos, puede ser con el sentido, digamos, en singular,
cuando nos referimos el Evangelio, que significa la buena noticia, o podemos ir en plural a referirnos pues a los evangelios como tal, ¿no? A los cuatro libros del canon cristiano, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en el sentido singular, pues designa ese mensaje religioso espiritual que tiene que ver con la predicación del mensaje de salvación. A eso nos referimos entonces con la palabra evangelio. Y este término, pues, proviene del griego, que significa buena noticia, ¿no? Ahí ustedes ven las dos palabras que lo componen, evangelium, angelos, que está relacionado con mensajero o anuncio, y de ahí viene pues la palabra ustedes en castellano ángel, ángel que significa mensajero, si ustedes se dan cuenta ahí entonces. Ahora, un poco el sentido más cultural o social que tenía el término significaba que, por ejemplo, cuando el emperador o los líderes militares habían ganado una batalla, también entonces se relacionaba como decir, hay una noticia, una buena noticia, hemos vencido al enemigo. Así se refería en el mundo antiguo la palabra o el uso del término evangelio. Y ahora, este término también, entonces más adelante ya los autores cristianos como Justino, Ireneo de León, pues lo van a utilizar entonces para referirse propiamente a los libros escritos. Claro que primero es la predicación oral y luego ya el texto escrito. He colocado un mapa aquí para indicar cómo entonces el Evangelio como anuncio, como buena noticia o mensaje de salvación que va a tener ese alcance universal, que no solamente se queda, diríamos, en Jerusalén, sino que va a trascender. Y todo esto que vemos ustedes por acá va a ser como el Imperio Romano, ¿no? Acá está Italia, Roma, imagínense hasta dónde va llegando el Evangelio, pasó por esta parte de Asia, en lo que hoy es la actual Turquía, Chipre, en lo que hoy es Grecia, Atenas, bueno, Macedonia, Tracia, todos esos lugares que se van a convertir con el tiempo pues en lugares cristianos, aunque la historia pues después vendrá como quien dice, los musulmanes barrerán un poco y quedará pues anulado el cristianismo en algunas partes, aunque en otras partes pues seguirá activo. Aquí también vemos un mapa más claro también, ¿no? Ustedes si toman la Biblia en Hechos de los Apóstoles, estos días estamos en la liturgia leyendo Hechos de los Apóstoles, que es como la historia de la iglesia primitiva. Todos ustedes por aquí tienen, por ejemplo, a Chipre, ¿no? Que les recuerda los viajes de Pablo de Tarso, aquí está Tarso, Iconio, por acá Listra, todos esos relatos donde se hacía milagros, la Odisea, acá estaba Creta, Corinto, y aquí está, miren, Italia, ¿no? Entonces, toda esta parte, imagínense cuánto sacrificio, cuánto esfuerzo para que el Evangelio llegue para todos estos rincones del mundo, de lo que, bueno, en ese momento se conocía. Bueno, aquí vemos un mapa donde vamos a tener, por ejemplo, territorios que con el tiempo se van a convertir ya en lugares ya más cristianizados. Yo les hago una pregunta. eh, ¿Quiénes llevaron el Evangelio después que murió Jesús? ¿Quiénes? Pablo, Los Pablo, evangelistas, San Pedro. Pablo y San Pedro. Los Eran los apóstoles. discípulos. Santiago, Juan, Los apóstoles, correcto. los apóstoles. Los apóstoles, entre ellos va a estar la figura de Pedro, que va a ser fuerte, Pedro, como la columna, y, y Pablo de Tarso, cuando se convierte pues ya y deja la religión judía y se convirtió a Jesús. Entonces el otro día escuchábamos en la liturgia, por ejemplo, el relato donde donde él escucha una voz, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bien, entonces miren, ustedes van a tener
todos estos lugares donde estás marcado, señalado, con un circulito negro, se van a volver cristianos, ¿no? Con el tiempo, miren. Ahora, los cristianos, al inicio, pues como todo, ¿no? Una minoría. Entonces aquí vamos a tener grupos minoritarios. Ahora, este es un mapa ya actual. Si ustedes se ubican, miren por aquí, ¿qué quedaría? ¿Qué lugares estarían? De lo que antes fue cristianizado, estaría Turquía, Turquía. ¿no? Chipre, Estaría Grecia, Grecia. Italia, bueno, la evangelización a España, Francia, que eso se va a ir dando con el Imperio Romano, porque recuerden que una vez que el cristianismo se oficializa con un edicto, entonces Teodosio va, por ejemplo, a promover un culto o la religión del imperio, ¿sí? Pero esto, digamos, tiene una lógica ya más política, también histórica, que nos permite comprender cómo, desde, digamos, desde lo que es Dios, Dios que lleva la historia, pero también junto a ello entendamos que hay dinámicas culturales, políticas que permitieron. Ahora, aquí les presento un mapa. Esto era la Palestina en tiempos de Jesús, hacia el siglo I. Aquí estamos en el siglo I. Cuando ustedes leen los evangelios, ustedes dicen Jesús fue a Galilea, Jesús se fue a la región de la Decápolis. Y ustedes dicen, ¿dónde está eso? Aquí están, miren los mapas. Jesús hizo milagros por acá, por Tiro, en Sidón. Jesús no hizo milagros, dice, en el lugar de donde él era, porque hoy, como dice, ningún profeta es bien recibido en su pueblo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? La Palestina estaba dividida por lo menos en cinco grandes regiones y y no era un territorio unificado como tal. Entonces, a la muerte del rey Herodes el Grande, hacia el año cuarto antes de Cristo, pues Roma lo va a dividir en sus, digamos, el territorio va a quedar entre sus hijos, de manera que se crean diferentes distritos, diferentes provincias, pero están bajo la tutela del Imperio Romano. Así que ustedes recuerden un poco eso, ¿no? La historia cuando Jesús, por ejemplo, tiene que ser procesado. Entonces, ¿a dónde lo tenían que llevar? El uno le decía, no, Sí, llévalo a Poncio Pilato. El otro, no, no me corresponde a mí. Le decían, es que es Galileo, llévalo, ¿no? Ustedes se acuerdan esa parte. eso de Herodes a Pilato, padre. Ajá. Entonces, por ejemplo, les voy a explicar esto, la Galilea que ustedes ven aquí. Aquí estaba gobernada por el rey Herodes Antipas, que era hijo de Herodes el Grande, la Galilea, esta región. Entonces tenía el título de tetrarca y esta región, bueno, en cuanto a sus características, se dice que era una región fértil, una región que rica, digamos, propicia para la agricultura, inclusive para la pesca, porque aquí está el mar de Galilea. ¿Ya? Aquí lo vamos a ver, por ejemplo, a Jesús en muchas ocasiones cuando están pescando. Y entonces Galilea, pues ustedes se imaginan, miren, ¿dónde está Jerusalén? Estaba muchísimo, bien alejado, ¿ya? Y se dice que, bueno, Galilea era un territorio entonces que estaba rodeado por, digamos, personas paganas o pueblos paganos, y por eso también viene esa confrontación a veces en los evangelios. Dice, ¿y por qué Jesús habló con una pagana o hizo un milagro? ¿Ustedes se acuerdan un milagro que hizo acá en Fenicia, por ejemplo? ¿A quién curó? ¿A quién sanó? Mm. ¿Se acuerdan? No, no me Entonces, ¿cuál, acuerdo, cuál padre. es la importancia de Galilea, digamos, para Jesús? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen que es la importancia, digamos, teológica? Porque Jesús va a decir, por ejemplo, a sus discípulos, que les dice, vayan a Galilea y allí me verán cuando Jesús resucita.
¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Galilea estaba relacionado con la mayor parte de su vida pública, su ministerio. Ahí inicia, ¿sí? Ahora, Samaria, que era la región que estaba al centro, era también una zona que estaba asignada a Herodes, Arquelao, pero bueno, luego también el Imperio Romano lo va a destituir y van a poner un procurador romano, que ustedes se acuerdan, Poncio Pilato. Aquí estaba Poncio Pilato, Samaria. Ahora, eh, se considera, digamos, aquí los samaritanos siempre eran vistos como enemigos, ya históricamente ellos fueron vistos como enemigos, digamos, de los judíos, ya entonces había una enemistad cultural religiosa entre judíos y samaritanos. Y ahí, digamos, pues había esa parte de que se consideraban, ambos se consideraban como heréticos, ¿ya? Y esto es también importante que lo comprendamos, ¿ya? Porque los Padre, judíos, disculpe, se consideraban heréticos. No le entendí esa palabra, disculpe. sí, herético es, digamos, una persona que no está, como decir, de acuerdo a una verdad de fe o como decir alguien que habla en contra de lo que significara la ortodoxia, ¿no? La Ah, enseñanza ok, religiosa, ¿ya? otra Ajá, religión, padre. como otra religión, Ah, ¿sí? Entonces, ok, gracias, padre. entonces, ustedes se darán cuenta, ¿no? Todo esto que va a marcar, ¿ya? La Galilea, los que vivían en Samaria. Ahora, los judíos, digamos que viajaban pues para Galilea, de hecho, entonces tenían que pasar por esta zona, pero dice que algunos, por ejemplo, para no entrar, como digamos, en conflicto con los samaritanos, pues rodeaban el río Jordán por acá. Entonces, por aquí viajaban a Galilea. La parte de la Judea, explicarlo eso también un poco. eh, Aquí también estaba en tiempos de Jesús, esto estaba dominado también bajo control directo por un prefecto romano y su lugar de residencia se dice que era Cesarea Marítima por acá, ¿sí? Y aquí estaba el lugar o era era como tal, pues la capital era, aquí es Jerusalén, ¿sí? Jerusalén, que ustedes saben su importancia por el templo, y los que estaban en Judea, bueno, pues ellos se consideraban como decir, nosotros somos los puros en la fe, ¿no? Siempre esos nacionalismos que suelen haber, ¿ya? En el aspecto a veces de raza o de cultura, de fe, entonces les pasaba eso a los judíos. Y por supuesto, aquí será el lugar, Jerusalén. ¿Qué les recuerda? A ver, ¿dónde murió Jesús? En Jerusalén. No le Dudando. Jerusalén, por supuesto, es el lugar donde Jesús será juzgado, ejecutado, Crucificado. crucificado, y a su vez acontecerá la resurrección. Ya, Jerusalén. Y Jerusalén, ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando Jesús mismo les dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿no? Sí, Lugar hay una oración. digamos que como asociado a que mataba a los profetas. Miren, toda esta zona, entonces lo que Jesús recorrió, todas estas, la Decápolis, ¿ya? Perea, estas regiones eran un poco ya más consideradas paganas, Perea, Decápolis, así como la parte de acá también Fenicia, ¿ya? Entonces, estos de aquí, Galilea, Samaria y Judea, de hecho, pues como decir, conservaban la fe. Y Dumea, bueno, pues también otro territorio que está hacia el sur. Ahora, para entender un poco entonces el todo texto, esa palabra,
todo texto hay que comprenderlo en un contexto. Entonces, cuando tú escribes una carta, imagínate, tienes ahora un amigo que está pasando una enfermedad, tú le diriges una carta, pues vas a tener en cuenta lo que esa persona está viviendo. O tú escribes, como decir, una carta tuya manifestando sentimientos y tú la vuelves a leer de aquí a unos 10 años y tú te haces la pregunta, ¿y por qué lo escribí, no? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocurriendo? Pues eso mismo. Nosotros tenemos que leer al Evangelio de Marcos, entonces, dentro de lo que significaba ya el dominio del Imperio Romano. Ya, eso ya les dije que el Imperio Romano fue conquistando, anexando grandes territorios. Ahora, ¿qué pasaba, no? El Imperio Romano, pues se volvió, como dice, muy poderoso, tanto es así que tenía más de 400.000 soldados, ¿sí? Ahora, esto de mantener un gran poderío militar también a su vez demandaba, pues, como decir, economía. Hay que mantenerlos, hay que sostenerlos. Entonces, el pueblo lo que hacía es, Roma, cada vez que conquistaba otro territorio nuevo, entonces le ponía impuestos, ¿no? Y ustedes ya se darán cuenta todo lo que genera, pues, al someter a los pueblos, eso empobrece. Entonces los empobrecía a la mayoría porque ponía altos impuestos. ¿Qué más? Pues es una sociedad donde más de, como dice, de la mitad del millón de habitantes en Roma, pues eran esclavos que dependían de un amo, ¿no? Entonces imagínense una sociedad clasista, ¿no? Donde están los ricos, los pobres, estarían los artesanos, los campesinos, los militares. Roma tenía algo muy particular, ¿no? Pueblo que se le rebelaba, pues enseguida iban y lo sometían o lo reprimían. Pues en ese contexto es que Marcos también digamos, tendría que considerar el Evangelio. Hay algo curioso que, por ejemplo, el emperador Nerón va a hacer con los cristianos, y es que, por ejemplo, los va a acusar de haber incendiado una parte de Roma, ¿ya? Entonces ya se darán cuenta cuál es la consecuencia de eso. Entonces hay que buscar un chivo expiatorio. Y a quienes miraron, pues a los cristianos, porque los cristianos empezaban a ser vistos como personas peligrosas. Bueno, aquí también se puede, más adelante, en el año 70 Roma va a destruir Jerusalén. Entonces Jerusalén, la profecía de Jesús se va a cumplir ahí, ¿no? Porque van a destruir, como dice, piedra, no va a quedar piedra sobre piedra. Bueno, ¿no? La cosa es que ese signo de unidad que era el templo, lo más que podía tener como ícono nacional, pues es derribado, destruido por Roma. Aquí ustedes ven una línea donde hay fechas. Entonces, esto es muy importante porque también nos permite comprender que los evangelios entonces han querido dar una respuesta digamos, desde la fe e iluminar los acontecimientos. Entonces aquí, por ejemplo, Nerón, que, que es un tipo muy malo, ¿no? Visto en la historia, estudiado. Inclusive Nerón pues va a matar a su esposa, va a matar a sus hermanos, bueno, a su familia, con tal de quedarse con el poder, aunque Nerón mismo pues luego va a terminar mal, ¿no? Entonces siempre ha sido como esa lucha de poder, ¿no? De sobresalir. Y yo pienso que Roma era como decir a estos tiempos modernos sería como Estados Unidos, ¿no? Que más o menos es eso. O sea, desaparecen imperios, pero igual la humanidad es eso, ¿no? El dominio, el control, el sometimiento. Entonces el cristianismo, ya se darán cuenta, 4 siglos de persecución.
Por eso es que están las famosas catacumbas, lugares donde en Roma, por ejemplo, se han encontrado pinturas ahí con signos cristianos como el pececito, que era, digamos, una forma pues de identificar si este era cristiano, bautizado. Bueno, entonces tengamos en cuenta entonces la comunidad en Roma, entonces experimenta, vamos a decir, como esa presión externa y a su vez esas presiones internas. Entonces, externamente, pues hay una explotación, ¿ya? Por parte de, digamos, de las familias nobles. Entonces, las familias nobles se dice que estaban aliadas inclusive con los generales, ¿no? Digamos, los que tenían o ocupaban el poder militar. Entonces, eso, pues, el aprovechamiento, ¿no? Hacia los más pobres. ¿Qué más? También empieza a haber como esa sospecha, ¿no? A ritos peligrosos. Para los romanos era muy importante que, por ejemplo, al emperador lo consideraban un dios. Y esto, entonces, para los cristianos, ustedes saben, hoy Cristo es nuestro rey, el único rey de reyes. Entonces ellos no están, como dicen, en esa sintonía, por eso que también va a oler como a peligro, ¿ya? Para los romanos dijeron, bueno, tenemos que hacer algo, porque suena una amenaza. Y así es que el cristianismo pues fue naciendo y se fue consolidando. Inicialmente, vamos a decir, habían familias, ¿no? Por eso se llamaban las iglesias domésticas, pequeñas familias. Luego había otra familia, pero cuando ya va creciendo más y más, se dieron cuenta, uy, hay un grupo, como dice, ya de 2000 cristianos, ya no eran solamente 100, pero igual, o sea, los cristianos eran perseguidos, ejecutados. Por ejemplo, se habla de que Nerón una vez mandó a matar cristianos y los ponía como en una especie de antorcha ahí, ¿no? Para espectáculo, o los llevaban para el circo romano para que sean devorados por las fieras. Por eso es que va a haber mucha literatura, ustedes cuando lean a los padres de la iglesia, literatura de cristiana de que habla de los martirios. Entre ellos aquí, por ejemplo, va a ser martirizado el mismo Pablo, Pedro, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Bueno, la comunidad, entonces, como quien dice, cristiana se va consolidando, se va abriendo, pero a su vez, ellos, como dice, experimentan este desacierto o estas dudas, estos miedos, porque ellos dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el futuro? Porque ya recuerden que, bueno, Pedro y Pablo van a ser martirizados. Entonces, al no tener como un líder, ¿hacia dónde vemos? Y la pregunta es, ¿y quién es Jesús? ¿Qué respuesta nos da Jesús? Entonces, así es que van apareciendo las predicaciones, se recuerdan mucho de lo que de lo que el apóstol Pablo, Pedro han ido predicando y eso es como el mensaje que lo sostiene, pero también como dice, reconociendo la humanidad. Entonces nosotros también nos puede pasar eso, ¿no? Digamos en nuestros tiempos. ¿Qué más había? Eh, Había una especie también de tensiones culturales. Por un lado estaban como si porque recuerden que los que salieron de los judíos, pues son los que fueron llevando inicialmente pues el mensaje de Jesús. Entonces, ellos van, como dice, también con todas sus tradiciones, y por eso es que cuesta entender hasta qué punto el cristianismo es un nuevo movimiento o si es, como dice, la extensión del judaísmo. Entonces ahí es que va a haber como esa pregunta, inclusive cuando se preguntan, ¿y los nuevos conversos o los bautizados, qué vamos a hacer con ellos? ¿Van a vivir según la ley mosaica, judía, o según lo que nos ha enseñado Cristo? Entonces están esas tensiones culturales.
y algunos dicen no, hay que vivir como lo que se señala en el Antiguo Testamento. Entonces dicen hay que practicar la circuncisión, pero otros dicen no. Y eso cuando ustedes leen Hechos de los Apóstoles van a ver, o en otros escritos del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, esa mirada un poco de alguna como mirada disruptiva, pues uno como decir abriéndose ya a, a la novedad de Cristo, pero otros querían mantener las tradiciones de los judíos. Entonces ahí, por ejemplo, aparece el tema de la circuncisión. Decía, no, para ser cristiano hay que ser circuncidado, pero otros decían, ya no, no es necesario, ¿no? Ahora, ¿qué más hay? En el liderazgo en cuanto a las mujeres, pues ustedes también, como se dice, los cristianos están envueltos en esa época donde la mujer no cuenta, no suma mucho, entonces hay un rechazo a la igualdad. Pero igual, lo interesante es que en el Evangelio de Marcos se aprecia como ese protagonismo de las mujeres, ¿no? Si ustedes, cuando por eso nos analizamos los relatos de la resurrección, dice, ¿ya quiénes se aparecieron? ¿No? El relato es interesante y dice, a unas mujeres, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que está manifestando ahí es Jesús que no va a tener dificultad, problema de integrar a todos. Entonces es un Jesús, como dice, inclusivo, y así es que la mujer, como también, digamos, le devuelve la dignidad. Ahora, en cuanto a al proceso de formación, de redacción ya, de consolidación del Evangelio, hay que pensar siempre en esto. Primero, hay una memoria oral, un testimonio. El testimonio recogía, como decir, los relatos de los hechos, dichos del mensaje de Jesús. Entonces, hay relatos que son vivos de testigos, en todo caso, que han visto, ¿no? Ustedes se imaginarán quiénes vieron, por ejemplo, en la multiplicación de los panes, quiénes estuvieron, o alguien que Felipe, estuvo, ¿cómo? Felipe, Felipe, Puede ser Felipe, Jesús, ajá, Jesús, que tenían los panes, los apóstoles también, muy bien. y todo. Entonces, todos esos relatos se mantenían en, como dicen, la memoria viva, y eso es lo que ellos decían, mira, Jesús ha hecho un gesto, un signo. Y eso lo comentaban y se iba difundiendo. Ahora, con el tiempo, pues la memoria oral ya pasó, como dice, un poco a tener más elaboración y aparecieron los folletos, ¿no? Pequeños tratados que buscaban resolver problemas o las crisis pastorales. La pregunta, por ejemplo, ahí, ¿no? ¿Qué hacer con la ley del sábado? Entonces ahí va a empezar toda una elaboración y cómo traer al recuerdo lo que Jesús ha dicho, lo que Jesús ha hecho. Entonces se pone por escrito ya. Y después, al final, viene ya la compilación del Evangelio, que por eso es que Marcos, según los estudiosos, es un Evangelio que aparece ya redactado así en su totalidad hacia el año 70. Más o menos por eso es que es el evangelio más antiguo. Ya saben que Marcos es el evangelio más antiguo. Y los demás, entonces van a, como decir, van a tener como fuente a Marcos. Entonces, hacia el año 70 sistematizan los folletos en un solo relato para dar esperanza teológica frente a la persecución, aquello que yo estaba comentándoles hace un momento, ¿no? Todo ese escenario de crisis, ¿no? De oscuridad, de persecución. Entonces, también refleja, por eso es que más adelante vamos a entender que eso que estaba viviendo la comunidad, digamos, perseguida, es como el reflejo mismo de los discípulos de Jesús, digamos, ese tema de la crisis. Ahora, entonces, ¿quién es el autor? El autor se identifica eh,
En los Hechos de los Apóstoles se encuentra el nombre de Juan Marcos, aunque se dice que de nombre Marcos, perdón, de nombre Juan y de sobrenombre Marcos. Y si ustedes revisan Hechos 12, 25 y también en otros momentos va a aparecer este nombre. Y es considerado como aquel que interpretaba la predicación de Pedro. También se le relaciona que acompañó en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y es el creador del género literario evangelio. ¿Ok? Ahora, ¿a quiénes se está dirigiendo? Entonces, el Evangelio de Marcos se dirige, ya les decía, probablemente a paganos conversos que viven en Roma o Galilea y que sufren persecución bajo el emperador Nerón. Dudan también, bueno, quiere animar a aquellos que dudan ante el peso de la cruz, porque claro, ellos, como dicen el Evangelio de Marcos, está esa idea fuerte de que Jesús como Mesías, pues como Hijo de Dios, cómo va a morir en la cruz, ¿sí? Ahora, hay unas pistas interesantes en cuanto a la parte lingüística en el texto. Se dice que van a aparecer términos latinos, entonces que no van a estar explicados, pero que van a estar puestos ahí. Entonces ahí ustedes cuando se encuentran palabras como legión, ¿no? Denario, el centurión romano. Entonces hay diríamos, como esa cercanía con el argot romano, ¿ya? Y esto pues es muy interesante también analizarlo. ¿Qué otra cosa? En cuanto a las costumbres, va a aparecer también palabras arameas Mm, explicadas. Ya ustedes se acuerdan talita cum. ¿Qué significa? Levántate, niña, Levántate, niña. niña. La palabra Abba, ¿no? También va a aparecer la palabra rabí. Otra palabra que me recuerdo es lema, lema, Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Ya? Éfeta En la también, por cruz, ¿no, ejemplo. Padre? Ujú. Entonces, cuando ustedes leen el Evangelio de Marcos, van a encontrar términos latinos y palabras arameas o costumbres que son, digamos, de la cultura propia. ¿Ya? Entonces hay una mezcla, miren, ¿no? Que, como decir, el autor tenía tanta creatividad, ¿ya? Porque ya estaba relacionado con la cultura romana. Entonces, Boanerges también, por ejemplo, es otra palabra aramea, ¿no? Cuando Jesús les dice o los apoda a Santiago y a Juan como hijos del trueno. Es así entonces que, digamos, estas palabras pues revelan también un significado, una realidad. Ahora, hay una cosa interesante en cuanto al estilo o a la forma como se escribe. Entonces, el Evangelio de Marcos les decía que es un evangelio dinámico, realista, ¿ya? También, como decir, muy directo en la manera de escribir, ¿ya? Ahora, hace bastante uso excesivo de esta conjunción y, entonces, como quien decir, es una manera, pues, para poner frases, ¿no? Enseguida, como decir, y para dar ese realce, ¿ya? También hay cosas que el Evangelio de Marcos ustedes lo van a tener en cuenta, y es que es muy minucioso en poner detalles, ¿no? Cuando ustedes leen, por ejemplo, la curación de la hija de Jairo, ¿no? Entonces aparece, la niña tenía 12 años, ¿no? O sea, le interesa los detalles. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les parece? O sea, Marcos
Es un evangelio entonces que está de manera, diríamos, que, que va ayudándonos a entender quién es Jesús, ¿ya? Y cómo va revelando esa identidad y la manera, pues, cómo se va escribiendo. Ahora, hay una cosa que Marcos utiliza también bastante y es la técnica del sándwich. Ustedes lean el relato de de la curación de la hija de Jairo y aparece otro relato atravesado ahí, ¿no? Entonces, por eso se le llama que es la inserción de un relato dentro de otro. ¿Para qué? Para crear suspenso y enriquecer el significado. Entonces es así, ¿no? Que ustedes lean, busquen el relato de la curación de la hija de Jairo en Marcos 5 21 al 43. A ver, y deténganse a ver, ¿no? El estilo, sobre todo, que les estoy mencionando, cómo es la anatomía del estilo literario de Marcos. 5. Marcos, la Marcos hija de... 5 21 43 es. Allá, Solamente, ahí Entonces solamente, ujú. perdón, Jesús pues, atravesó el lago de la barca, pero en la orilla otra muchedumbre volvió a juntarse en torno a él. Le llegó entonces uno de los dirigentes de la sinagoga que se llamaba Jairo, y cuando vio a Jesús, se postró a sus pies. Le rogaba, mi hija está agonizando, ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. diga Marcos, que Jesús estoy se en mi fue, clase de hablar como algo rico. Jesús se fue con Jairo en No, medio de un gentío que lo apretaba. ¿Hasta ahí está bien, padre? A ver, dale un poquito más. Se encontraba allí una mujer que padecía desde hacía 12 Ujú. años de un derrame de sangre. Había sufrido mucho en manos de varios médicos y gastado en ello todo lo que tenía sin ningún resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído lo que decía de Jesús, se acercó por detrás en medio de la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba, si logro tocar, aunque sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero también Jesús se dio cuenta del poder que había salido de él y dándose vuelta preguntó, ¿quién me tocó el manto? Ajá. Círculo de... ¿Hasta ahí está bien? ¿O sigo? Sí, ahí está bien. Ya. Entonces, lo que les quiero decir es que Marcos entonces tiene un estilo muy directo, inclusive en las acciones de Jesús, no pospone, ¿no? Por eso dice, a veces dice, enseguida. Ahora, esta manera de atravesar un relato, ¿ya? Entonces, como les decía, es para crear suspenso y para luego, pues, enriquecer más el significado de las acciones, de las curaciones que realizaba Jesús. Entonces, por eso es que en el Evangelio, pues, lo vamos a ver como, digamos, a un Jesús que actúa inmediatamente. Por eso es que Él no pospone, ¿no? Entonces, a nosotros también, pues, en ese sentido, eh, es como que Jesús nos invita también cuando hay que actuar, pues hay que hacerlo rápido, ¿no? No pensar dos veces, tres veces. A veces hay cosas que uno dice, así como Jesús, ¿no? Lo sanó, lo curó, lo liberó. Bueno, ¿qué más? Vamos a encontrar que el Evangelio está dividido en, en estas cuatro formas, ¿sí? La una es teniendo la cronología, es como decir el tiempo, ¿ya? Jesús que es bautizado en el río Jordán, capítulo uno, bueno, entonces se organiza del capítulo uno al capítulo 8. Después viene el ministerio, es decir, la vida pública de Jesús, donde Jesús pasó haciendo el bien,
y que es del capítulo 9 al capítulo 13. También viene como esa parte ya que cierra el Evangelio, es la muerte y la resurrección, ¿no? Como decir en un orden cronológico. Creció, nació, murió, una cosa así. ¿Cuántos capítulos tiene el Evangelio de Marcos? Que es el Evangelio más corto. ¿Cuántos tiene? 16. Es el Evangelio más corto, ¿ya? 16 capítulos, por eso vale la pena que ustedes lo lean, ¿sí? Ahora, también geográficamente también se tiende como a colocar, entonces se pone que inició el ministerio en Galilea. Entonces, ¿qué representa para Jesús Galilea? Porque representa, digamos, ese entorno humilde donde hay campesinos, donde hay gente pescadora, artesana, los que, como quien dice, están lejos del templo. Si ustedes se dieron cuenta en el mapita, ¿no? Galilea y, aparte, y abajo estaba Judea, donde estaba el templo, los palacios. Y aquí es entonces donde inicia su ministerio, los milagros de sanación, realiza también como esa apertura de su, de su palabra, de su mensaje hacia otras naciones. Y aquí es donde Jesús también acoge a los pecadores, come con las personas marginadas. Y aquí también Jesús llamará, por ejemplo, a sus primeros discípulos en Galilea. Entonces, cuando Jesús muere, ¿qué les dice? ¿Qué les dice a sus discípulos? Vayan, ¿no? Que allá me verán. Les dice, Él va delante de ustedes a Galilea, que ahí lo verán. ¿Por qué? Porque de hecho entonces representa entonces como la renovación de la misión, el volver a empezar. Eso es lo que significa cuando dice, vayan a Galilea. Y también, ¿no? La vida que, como decir, que vence a la muerte, porque Jesús cura a muchas personas. ¿Qué más? Contrariamente, bueno, a Jerusalén. Entonces, Jerusalén para Jesús, ¿qué representa? Bueno, que aparte era la capital de Judea, política, y era como decir el centro religioso para los judíos, y ahí estaba el templo, ¿no? En este caso Jerusalén. Y representaba, pues, como para Jesús representa esa clase política que se opone, como los sumos sacerdotes, los escribas, los saduceos, y en ese sentido es como la resistencia que encontrará Jesús, por eso también Jesús le dirá que es la ciudad que mata a los profetas, y por supuesto también el escenario donde Jesús sufrirá la pasión y la muerte. ¿Ah? Entonces no solamente son lugares geográficos, cuando en los evangelios se leen los lugares, no solamente es como decir, ah, ya, me contento con que me mencionan una ciudad bonita, hermosa, no, sino que detrás de eso hay un mensaje. Es como decir algo que quiere revelar el autor. Por eso es que se colocan estos lugares, ¿sí? ¿Qué más? En cuanto a la identidad de Jesús, esa pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Pues va a aparecer un poco la idea de un Jesús que no le gusta, como decir, aparecer porque él no quiere ser visto como un líder, como decir al modo de los líderes militares, alguien que venía a liberar a la nación de la esclavitud y que lo iba a hacer con poderío. Por eso es que a veces Jesús manda callar. Cuando hace sus milagros, les dice a los demonios que se callen, ¿no? Que no lo digan. Y eso se llama como los estudiosos le llaman el secreto mesiánico. Ahora, el momento, como decir, clave, cumbre,
donde se hace la revelación de quién es Jesús será en el momento pues de la cruz, ¿no? Ahí es que será reconocido plenamente. ¿Qué más? Encontramos, digamos, también otra manera también de dividir el Evangelio es en cuanto a lo literario, lo teológico, que agrupa tres bloques progresivos de enseñanza que están seguidos por esa incomprensión. Entonces aquí están los fariseos que no lo van a aceptar, que lo van a rechazar. Están también los familiares del mismo Jesús, como hasta le dicen, oye, se volvió loco. Cuando ustedes leen el Evangelio de Marcos o los demás evangelios, que hay similitudes, pues en ese sentido también dice que se volvió, está endemoniado, ¿no? Entonces esa incomprensión. Y por parte también de los discípulos que no lo van a comprender. Y finalmente entonces digamos, todo el actuar, toda la obra de Cristo, bueno, ¿y dónde llegará, como decir, al momento de culmen o de drama? Pues será en Jerusalén, lo que ya les explicaba hace un momento, que Jerusalén es ese lugar de confrontación con los poderes, esa resistencia religiosa, el juicio que enfrentará Jesús, pero a su vez esa paradoja de triunfo, ¿no? Él era el Mesías, ¿no? El que tenía que venir. Aquí también hay una estructura así, un poco para comprender cómo está dividido el Evangelio de manera general. Entonces tenemos una introducción, tenemos dos partes. La primera parte que nos habla del ministerio público de Jesús que inicia en Galilea. La segunda parte que es la preparación privada para su pasión en Jerusalén, ¿no? Donde va haciendo sus anuncios, primer anuncio, segundo anuncio. Aquí están, por ejemplo, los tres anuncios de la pasión de Jesús. Y la parte conclusiva que ya habla de la resurrección de Jesús en Jerusalén, la tumba vacía y luego pues también apariciones de Cristo resucitado con ese encargo misional. Vayan, anuncien, ¿no? Esa buena noticia. Ahora, esto también ya les estaba explicando que entonces los lugares tienen un propósito. Galilea se identifica entonces como esa tierra de los gentiles vista con desprecio. Es el lugar de la misión de Cristo, donde Jesús manifiesta su poder con acciones de curación. Y es así que también en los milagros Jesús va revelando quién es Él. Porque es eso, ¿no? Los milagros nos llevan a mirar quién es Jesús. Luego, pues, el Galilea que va a ser también, como decir, el encuentro con el resucitado, ¿no? Y ahí es donde Él espera el final. El camino, ¿no? Que es ese momento de transición, que es como decir el momento donde Jesús tendrá que ir preparando, dándoles instrucciones a sus discípulos sobre lo que significa la cruz. Y Jerusalén, como ya les explicaba, que representa la sede del poder oficial, es el lugar de los oponentes y es ahí donde se dará pues la crucifixión o esa manifestación de hostilidad hacia la persona de Jesús. ¿Qué más? En Marcos hay una cosa que les decía, lo del secreto mesiánico. Entonces, lo del secreto mesiánico, que es una cosa que quiere decir, o sea, el evangelista Marcos presenta a Jesús que en muchas ocasiones hace un silencio en donde el mismo Jesús manda callar, por ejemplo, a los demonios o a las personas que las ha sanado. Entonces a él, como decir, no le gusta aparecer, ¿no? Porque tratándose del Hijo de Dios, hasta en eso era como que, como cuidadoso, ¿no? Entonces, pero ¿con qué finalidad eh, aparece, digamos, este secreto mesiánico? Porque lo que quiere dar a entender es que Jesús, o sea, no quiere que se malinterprete su misión o su persona, que no sea considerado como un rey político,
sino que Marcos lo va a presentar como un Dios que sufre. Entonces, esa idea de triunfalismo, eso es lo que se rechaza un poco en el modo como se escribe el Evangelio de Marcos. Entonces, los milagros generan admiración superficial y por eso es que Jesús prohíbe revelar quién es para ser visto como un Mesías guerrero o alguien que solamente hace milagros, ¿no? Un taumaturgo. Entonces, cuando nosotros vayamos a leer el Evangelio, pues no solamente lo hacemos para quedarnos con el milagro, sino que el milagro nos lleva a la fe. Ahora, ¿qué más? Aparece entonces eh, ese título de Hijo de Dios que solamente se comprende, pero mirándolo a la cruz, ¿no? Sin el sufrimiento, la identidad divina es malinterpretada. Por eso es que la divinidad, digamos, de Jesús, eh, aquí no es como solamente quedarnos en ese Jesús glorioso que se manifiesta en la transfiguración, en el monte, sino ese Jesús que manifiesta su gloria, pero en la cruz, ¿no? Eso es lo que presenta el Evangelio de Marcos. ¿Qué más? Aparece digamos, la idea de un Jesús dinámico, humano. Marcos, en ese sentido, presenta un Jesús que no oculta sus emociones. Entonces ustedes lo van a ver que Jesús se cansó, por eso se retiró, se fue a descansar, siente hambre, es un Jesús que se enoja, usted cuando expulsa a los mercaderes del templo. Entonces es un Jesús que se conmueve ante el sufrimiento, ¿ya? Y esto es muy interesante, pues porque entonces se sale, como dice, la parte humana. A veces nosotros tendemos a ver como a Jesús solamente quedarnos como hijo de Dios, ¿no? El Jesús divino. Pero ahí tenemos que integrar, ¿no? Jesús como el Hijo de Dios e Hijo del hombre, ¿ya? Ese título que diríamos es un título mesiánico. ¿Qué más? Aparece más la acción, ¿no? Resalta más la acción que las palabras, es decir, es un líder dinámico que confronta activamente las fuerzas del mal y la opresión. Entonces, Jesús, cuando por ejemplo los discípulos están en el mar, ¿ya? Y siente que la barca ya que se va a hundir, entonces Jesús toma control de las fuerzas de la naturaleza o lo que representa el mar como tal, el mal. ¿Qué más? Jesús busca también romper barreras sociales, ¿no? Se acerca a los leprosos, a las mujeres, a las viudas, a los paganos, a los niños. ¿Por qué? Porque, como dirá el mismo Jesús, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, es un Jesús que busca, pues, devolverle esa dignidad al hombre, sanarlo, restaurarlo, y que busca, pues, ayudarlo para que elimine el mal, ¿no? Entonces, pues nosotros también en esa dinámica, cuando vencemos el pecado, pues quiere decir que Jesús siempre nos ayuda. Ahora, esa dificultad entonces de creer digamos, va a tener que ver con lo que vivía la comunidad de Roma. Ya yo les había explicado que Roma había empezado a perseguir a los cristianos, había, como decir, una realidad opresora, habían clases sociales. Entonces, en Marcos los discípulos son profundamente defectuosos, ¿no? Como decir, van a reflejar esas dudas, esos miedos. Lean, por ejemplo, Marcos 4:41. A ver qué dice. A ver si buscan Marcos 4:41.
¿Encontraron? Sí, padre. A ver, lea. Ya, dice, ellos, llenos de miedo, se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Entonces, estaban aterrorizados ante la tormenta, ¿no? Surgen miedos, surgen dudas. A ver, otro que... Entonces, digamos, ese ambiente o todo lo que vivían los cristianos en Roma, pues es también reflejo de los discípulos en el Evangelio de Marcos, ¿ya? Para señalar es eso, miedo, duda, a su vez también la dureza de corazón. A ver, lean Marcos 6:52. Pues ellos no Pues habían entendido lo de los panes. Su Ujú, mente quedaba totalmente cerrada. exacto, muy bien. Entonces, esa mente, como dice, dura, que no se abría a una comprensión de quién es Jesús, ¿no? A pesar de que él hacía signos, igual no decían ¿y quién es? ¿No? O sea, todavía no comprendían cuál era su misión o el propósito por el cual, como dice Cristo, ha venido a este mundo. Entonces hay esa dureza, esa resistencia, así también la ceguera espiritual, porque Jesús, por ejemplo, en Getsemaní, lo van a dejar solo, va a ser abandonado, ¿no? Entonces, se resisten, como decir, a tener la idea de que, como siendo un Mesías, va a tener que padecer. Pero tú, maestro, ¿no? Por eso, ¿cómo vas a morir? Entonces, por eso dice, es inmensamente difícil entender a un Mesías que debe pasar por la cruz. Y la comunidad no está sola en su miedo. Eso es lo que al final, bueno, entonces lo que anima es eso, lo que quiere decir es Marcos, es que si bien es cierto los discípulos serán perseguidos y todo, o pasarán momentos de turbulencia, de dudas, pero que esas noches oscuras, pues solamente, como dices, es un paso, no nos quedamos ahí, ¿no? Así como cuando nos da una enfermedad, una gripe, nosotros no nos quedamos eternamente en la enfermedad, ¿no? Porque al final se revierte la situación y igualmente nosotros, ¿no? Nuestra fe cuando es probada, cuando es puesta en duda, o entramos como esas incomprensiones del misterio de Dios, cuando caemos en esas cegueras espirituales. Entonces el reflejo de lo que vivía la comunidad de Roma, los cristianos en Roma, es también el reflejo de todo aquello que iban viviendo los discípulos. Entonces, digamos que entonces hay para algunos, eh, Jesús, como decir, fue un fracaso, ¿ya? Por eso Jesús al final pues va a entrar en confrontación con las autoridades, con los sacerdotes, entre ellos también va a estar Herodes, con Pilato, que lo van a asesinar, y por un tema también de conveniencia política. Cuando ustedes analicen ahí el Evangelio de Marcos, está esa visión, como dice, conviene que muera uno por toda la nación, a que sea sacrificado completamente, como dice, no nos conviene perder nuestros privilegios, ¿no? Porque Jesús lo habían tachado como un revoltoso, un subversivo, alguien que era un enemigo para el imperio. Entonces,
aparece esa idea de que había que eliminarlo, ¿no? Conviene que uno muera por todos. ¿Qué más? En el círculo íntimo, los 12, los apóstoles lo traicionan, lo niegan, huyen a la hora de la pasión. Ahora, por el contrario, va a aparecer como algo llamativo y es que más bien los paganos, personas que estaban, como dice, fuera de Galilea o de Judea, pues eran personas que más bien lo acogieron a Jesús. Por eso vamos a encontrar ese relato de la mujer sirofenicia, una mujer con una fe tremenda, que como decir, tocándolo se iba a sanar. Igualmente Jesús tiene esa predilección por la gente sencilla, gente humilde, y no tanto, digamos, el hecho de que las clases poderosas pues eran como las que tenían que sobresalir. Por eso para Jesús siempre contaba cuando la viuda tiene que dar esa limosna o esa moneda. Entonces Jesús lo que elogia es eso, ¿no? Al contrario de todo lo que hacían los otros, lo hacían solo por apariencia. Entonces Jesús rescata mucho ese, como decía, ese modelo económico, ¿sí? La generosidad, lo poco que uno tiene lo comparte. Luego también Jesús, que tiene como esa mirada por acoger también a las mujeres, ¿no? En ese sentido, la época de Jesús marginadas, pero que curiosamente cuando Él está en la cruz, ¿quiénes lo van a estar ahí sosteniendo o animando? ¿Quiénes van a aparecer ahí? Aparece su madre, A aparece ver, Juan, el más chiquito, María Magdalena. María aparece, Magdalena aparece María Magdalena y y otra entonces, María también. y después ellas se convierten en las primeras testigos de que la tumba está vacía. Entonces, eso, como decir, entonces va manifestando de que Jesús tiene esa predilección, ¿no? Por todos y que para el reino de Dios lo más importante es las personas que tengan el corazón dispuesto, ¿no? Ser como niños para entrar al reino de los cielos. No discrimina, Padre, No discrimina exactamente. Ahora, absolutamente a nadie. y cuando viene el momento de la cruz, ¿ya? Ahí será el momento en el que se hace la manifestación plena de quién es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces Marcos va a colocar la confesión de fe más importante en boca de un soldado romano, ¿no? Ni siquiera un judío por ahí piadoso o creyente, sino de un hombre considerado pagano, pero que se convirtió como el instrumento para manifestar, ¿no? Esta verdad de fe. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Así que ahí no ocurre un milagro glorioso, sino está frente a un cuerpo ejecutado. Entonces, Marcos destaca pues esto, de que todo lo que ha ido viviendo Jesús, al final lo que manifiesta su identidad es eso, ¿no? Jesús como el Hijo de Dios, pero en la cruz, dando la vida en la cruz. Busquen Marcos 16:8. Entonces las mujeres salieron corriendo del sepulcro. Estaban asustadas y asombradas y no dijeron nada a nadie de tanto miedo que tenían. Muy bien. A ver, Marcos 8:34.
Luego llamó no solamente a sus discípulos, sino que a toda la gente y les dijo, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bien, entonces lo que Marcos quiere presentar es eso, ¿no? Un desafío final, como diríamos, de un poco medio abrupto, pero que es como para invitar al lector que todo aquel que quiera seguidor de Jesús, encontrar esa libertad, siempre hay que tomar la cruz. Entonces, por eso es que, como decía, la decisión ahora queda en manos de quien está leyéndolo. Entonces, esta frase para nosotros entonces representa como si el momento, ese momento profundo teológico, porque ahí radica entonces la importancia de que nos hace notar de quién es Jesús. Y esta declaración de quién es Jesús, pues no fue una verdad que lo reconoció algún discípulo cercano a Jesús, ni por una autoridad religiosa, sino por un pagano, ¿no? Eso es muy interesante que Marcos entonces en su evangelio presenta de que un centurión o un soldado romano, pues es el que va a reconocer la identidad de lo divino. Entonces, por eso es que pone en palabras o digamos en la manera como redacta Marcos, pues haciendo ver que ni siquiera fue un hombre religioso cercano a Jesús, sino un soldado romano. Entonces, de manera así para finalizar, ya casi, entonces nos quedamos con el Evangelio según San Marcos, entonces que Marcos pues fue compañero de Pedro, Pablo, y que su relato está basado en las memorias de Pedro. Se dirige principalmente a los gentiles, a los romanos, y ahí, bueno, explica costumbres judías, uso de términos en latín. Su estilo literario es rápido, lleno de acción, es conciso, usa frecuentemente términos como inmediatamente, enseguida. Los temas claves que se nos presenta es Jesús como el siervo sufrido, que muestra el sacrificio y el sufrimiento por la humanidad, y también el tema del discipulado y la fe. Por eso Marcos enfatiza el llamado a seguirlo con humildad y con valentía. Y los milagros también destacan como el poder de Jesús sobre la naturaleza y las enfermedades. Entonces, la cronología de los momentos es entonces en el Evangelio de Marcos es iniciar con el bautismo, con el desarrollo del ministerio en Galilea, con el viaje a Jerusalén y después con el momento de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es así como un esbozo entonces general. Entonces, Jesús, llámanos de nuevo, danos un corazón dispuesto a dejar nuestras redes y a seguirte en el camino. Amén. Y como dice, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y me siga. ¿Qué tarea vamos a realizar? Vamos a leer este texto que nos habla de la llamada de la misión en Galilea de los primeros discípulos, Marcos 1, 14 al 20, y vamos a hacer estas preguntas. Paso uno, ¿ya? Vamos a responder qué significa para ti seguir a alguien, has tomado alguna decisión importante que cambió tu vida, ¿cuál? Paso 2, aquí también van a encontrar unas preguntas. Paso 3, de la misma manera, otras preguntas. Paso 4, y en el paso 5, ¿qué es lo que ustedes van a entregar? ¿Cómo puedes ser pescador de personas en tu colegio, en tu trabajo o familia? Escribe una acción concreta para vivir este mensaje esta semana. Por ejemplo, ayudar, incluir, escuchar, acompañar y realizar una carta. Bueno, ahí ustedes inspírense, ¿no? Escribe una carta como si fueras uno de los discípulos contando tu experiencia. Así que
¿Alguna pregunta, alguna cosa que de pronto tengan curiosidad o algún comentario positivo o negativo? Padre, ¿podría poner en la pantalla antes del paso 5 el paso 4 Ah, y... Ujú. ¿ya vieron? Igual Sí, la diapositiva lo voy a... lo pasa para el grupo. Está Sí, bien. las diapositivas y como queda grabado. ¿Y esa carta de qué tamaño, cuántas líneas? Ah, la pueden hacer de 15 líneas. 15 líneas, digo. Ya está bien, padre. Máximo 15. 10 a Padre, 15. sea una carta escribiendo cómo nos ha ido con esa experiencia. Sí, como una carta que la puedes dirigir a Jesús, a la iglesia, en lo que realizas. ¿Qué pasos tiene una carta? A ver, ¿alguna vez ustedes han hecho alguna carta? Sí, claro. Ya, ¿qué El tiene una carta? saludo, comentar, el cuerpo, ¿no? El Fechas, cuerpo se explica. saludo, el cuerpo desarrollo y la despedida y la firma. Ah, muy bien. Entonces, cuando tú realizas una carta, dices mi querido amigo o no sé qué, ¿no? Te mando estas notas. Primero que todo, bueno, si uno quiere contar algo de su vida, ¿no? Ustedes háganle cuenta que le van a dirigir una carta es a Jesús, porque hemos tratado un poco de que el Evangelio de Marcos habla, es eso, ¿no? Del discipulado, que los milagros, que todo lo que se relata es para despertar la fe y generar verdaderos discípulos. ¿Algo más? ¿En la Sí. carta tenemos que poner lo que nos impediría seguirlo o es solamente... Es algo creativo, pues ahí Ah, ok. ustedes, sí, ustedes inspiran, puede ser aspecto negativo, aspecto positivo, o sea, ustedes Ujú. consideren cómo se sienten, ¿no? Bien, entonces, si alguno quiere realizar algún comentario o de los evangelios del evangelio que hemos acabado de realizar. Entonces recuerden, el Evangelio pues está dividido, ¿no? Tiene un prólogo, tiene una primera parte, tiene una segunda parte, tiene la conclusión o el epílogo, eh, donde la cuestión es que Marcos lo que quiere decir es, no quiere solamente que nosotros aprendamos una teoría o una doctrina, sino ante todo tener un encuentro o esa experiencia de Jesús a través pues de la convivencia, de la oración, de la vida comunitaria, porque no solamente es responder a la pregunta ¿quién es Jesús? En los evangelios, todos los evangelios que leemos, que meditamos, esa es la pregunta clave que han querido dar respuesta. ¿Quién es Jesús? Y todos los autores entonces van a buscar responder, Jesús es esto, Jesús es, y llegan a un proceso, como les decía en el caso de Marcos, de que el punto, como decir, clímax profundo va a ser en el momento de la cruz y que va a ser un soldado romano que va a decir verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y de ahí que el Evangelio, por eso decimos que es buena noticia, ¿no? Como mensaje de salvación, mensaje de esperanza, que, que va a provocar, pues, llenar el corazón de lo que nosotros, pues, anhelamos. Y que hay que abrazar la cruz, ¿no? En el Evangelio de Marcos está presente es eso, esa idea fuerza de que seguirlo a Jesús implica dar la vida por los demás, así como Él lo ha hecho.
y que no busca tanto destacar. Por eso decía, el que quiera ser primero, que sea el último, que sea el servidor de todos. Y luego también, pues cuando Jesús les dice, vayan a Galilea, que ahí me verán, pues es como decir, no te detengas, no te quedes mirando ahí al cielo o no te quedes en las tumbas o en las dificultades de la vida, porque siempre tenemos que salir con esperanza, ¿no? Con caminos renovados y que nos dejemos encontrar es por el resucitado. Porque es eso, cuando ustedes lean el Evangelio de Marcos, que solamente tiene 16 capítulos, así que ya tienen como esas herramientas para un poco comprenderlo. ¿Algo más? Creo que no hemos puesto nuestro asistencia. No, no sé si estará Carito Uy, por ahí. Carito, no sé si estaba ocupada, pero igual en la próxima, los que están ahora, le pediré que lo llenen doblemente, pues. No, ya están registrados, padre. Ah, Ah, ok, sí. ok. Ah, ya. Todos los que Perfecto. Perfecto. ingresamos estamos registrados, ¿no? Ah, ya. Sí, automáticamente también lo registra el Zoom. Ah, Ah, perfecto. perfecto. Ya Súper, está. súper. Ya. Entonces, en la siguiente clase, pues veremos a Lucas y Mateo. Lo haremos en uno solo y así pues seguiremos avanzando. Como ven, el estudio igual de la Biblia pues es bastante amplio y quizás una clase pues de una horita no va a abarcar todo lo que uno quisiera enseñarles, pero al menos es un esfuerzo para comprender qué hay detrás siempre de un texto. Hay un contexto y los evangelios no son ajenos a una realidad, pero claro, los evangelios no quieren narrar historia como alguien quiere decir algo. Sí, sí, padre, que no nos Ujú. olvidemos del entregable final que reemplaza Ah, el ok. examen. Ah, ¿estás hablando del video Así es, de la clase? ¿no? Vamos ensayando el video, vamos teniéndolo para que entreguemos la mejor versión. Una pregunta, ¿esos alumnos también pueden ser virtuales? O sea, darle la clase, por ejemplo, mis hijos que están en diferentes ciudades y yo en Lima ya estaré, ¿puede ser o tiene que ser físico? Ahí vamos a preguntarle al padre. Padre, ¿tiene que ser físico? Puede ser virtual. Si se puede grabar virtual, sí, claro. Ujú. También es una posibilidad. Ya. Sí, Ajá. porque no sé todavía quiénes van a ser mis alumnos, pero decía, si no encuentro alumnos, podrían ser mis propios hijos, pero están lejos, ¿no? Cuando ya esté en Lima, yo voy a estar lejos. Y ya, está bien, gracias. Sí. ¿Alguna Sí, cosa solo más? no dejar el video para el último. No lo recomiendo. Hacerlo con tiempo para que todo vaya bien, ¿no? Voy a ver cuando regrese a la casa de mi otro hijo, porque acá un poco complicado. No Ah, sé si te puede vean en hacerlo. mejor momento. Sí, sí, sí. Solo eso, padre, nada más. Listo. Si no hay dudas, quiere decir que todo ha estado bien o pues me perdonan si es que no he sido claro, quizás en algunos No, momentos. muy linda la clase, padre. De todas formas, yo los invito para que ustedes vayan también igual, hay mucho material o que nos puede ir por internet buscando libros, igual ya si puedo lo voy a adjuntar por ahí algún libro Sí, por pequeño favor. para que lo vayan complementando. Así que vamos a terminar pues agradeciendo y encomendándonos a la Virgen María que hemos iniciado también este mes de mayo.
Dios te salve María, llena eres de Llena eres de gracia, gracia, el el Señor es Señor es contigo, contigo, bendita tú bendita tú eres eres entre todas las de las mujeres, mujeres y bendito Y es el bendito es bendito el es el fruto de tu fruto de tu vientre. de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, 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 Madre Madre de de Dios, Dios, Madre de Dios, ruega ruega por ruega nosotros por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora y hora en de la nuestra hora. muerte. Amén. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Y Espíritu al Hijo y Santo, al Espíritu Santo. Como como era en en el el Ahora principio, y principio, ahora y siempre, Principio, por los ahora y siglos de siempre, los por los siglos. siglos de Amén. los siglos. Amén. el Señor esté con ustedes. y Y con con Y tu tu con tu espíritu. 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Amén. 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 Pueden ir Gracias, en paz. Padre. Gracias, Muchas gracias. Padre. Gracias, Les gracias, decía Adiós. el Padre. Hasta Salvador. luego. Gracias, Buenas Padre. noches. Padre, hay que Pausar, dejar de grabar. detener la grabación. Sí, finalizar la grabación, detener la grabación. ¿Estás seguro que sea detener ya?